¿Cómo están? Una vez más, con este video, estamos en el número 20. Vamos a ver sobre el maná en el desierto. Como vimos en nuestro video anterior, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo por el poder de Dios. Los egipcios fueron tras los israelitas. Faraón se endureció. Fue el pecado de no conocer a Dios, de decir quién es Jehová. Faraón fue con su ejército tras los israelitas. Pero ¿hay alguien que pueda luchar contra Dios y vencer? No hay nadie que pueda luchar contra Dios y vencer. Entonces el mar se volvió contra los egipcios y murieron allí. Toda su gente de a caballo, todo su ejército murió allí en las aguas del Mar Rojo. Ahora el pueblo de Israel ya salió de la esclavitud, ya sus enemigos ahora estaban muertos y ahora Israel va por el camino y comienza a altercar y comienza a, se puede decir, a maldecir por qué habían salido de Egipto. Y esto va a traer consecuencias a los israelitas. Y vamos a ver, vamos a avanzar con la lectura. En Éxodo capítulo 16, del 1 al 3, leemos por favor. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense, ellos querían regresarse a Egipto. ¿Por qué nos habéis sacado? ¿Por qué nos ha sacado acá al desierto para morir de hambre? Ellos no habían recordado todo lo que Dios había hecho. Es más, ahora tristemente no recordaban cómo Dios había abierto el mar para que el pueblo de Israel cruce en seco. Y vieron ellos a sus enemigos vencidos. Una vez más, que asegura realmente las Escrituras que por más que el hombre pueda ver maravillas, si no está en su corazón creerle a Dios, es por demás. Los ojos no van a asegurar, los milagros no van a asegurar que ese corazón se convierta. Vieron ustedes tantos milagros que hizo el Señor Jesucristo y muchos no creían. Tú puedes decir ahora: yo si viera a Dios, yo no haría tal cosa. Pero la Biblia muestra así, que así es el corazón humano, el corazón rebelde, el corazón del pecador. Ya no eran esclavos y ahora eran libres. Tenían que seguir, tenían que caminar, ir por el camino que Dios les estaba guiando. Porque Dios los estaba guiando. De día una columna de nube y de noche una columna de fuego. Y ellos estaban reclamando: mejor nos hubiéramos muerto allá. Imagínate. Vamos a leer del 4. Seguimos la lectura. 16, Éxodo 16, versículo 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, como yo, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¿Qué somos nosotros para que murmuréis, dice, contra nosotros? Dice Moisés, Aarón. Ellos, el pueblo judío,
el pueblo israelita estaba reclamando a un hombre. Moisés no tenía el poder, Aarón tampoco. El que era todopoderoso y será por siempre es Dios, el Señor todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Los había sacado con mano poderosa y a él tenían que en todo caso decirle. Pero he aquí la manera de hablar con el Señor. Podemos decirle: Dios, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho aquello, lo otro? ¿Podemos decirle a Dios: ¿por qué haces esto? No. Dios es inmutable, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. A Dios nadie le aconseja, porque Él lo sabe todo. Entonces, si reconocemos eso, podemos hablarle a Dios realmente con humildad. ¿Qué hubiera qué hubiera pasado si la actitud hubiera sido diferente? En vez de estar reclamando, en vez de estar maldiciendo y decir: ¿por qué no nos vamos mejor a Egipto? ¿Vamos a morir? ¿Por qué nos ha sacado a este desierto para morir de hambre? ¿Era Moisés que los había sacado? ¿A quién le estaban creyendo ellos? Tenían que creer que Dios era el que los había sacado y que Dios había abierto el mar, que Dios había destruido a sus enemigos. Y el pueblo tenía que estar en humildad, con humillación, mirando el poder del Señor y decir: Dios mío, por favor, danos de comer, danos alimento, agua, porque estamos muriendo. Y Dios dice: no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no rechaza un corazón que se humilla delante de Él, que le cree, porque no hay nada imposible para Dios. Era imposible ver el mar y que se abra totalmente. Y ellos miraron atrás y dijeron: somos muertos. Y Dios abrió el mar. Y ahora, ¿sería imposible para Dios dar de comer a toda esa multitud? Aproximadamente, según algunos comentaristas y respuestas en Génesis también he visto, 2,5 millones aproximadamente de personas que estaban allí. Imagínate, ¿cuántas personas tenían que comer? ¿Dios se había cortado su poder? No, Él podía hacerlo. Y les va a demostrar su poder. Leemos 16, del 11 al 15 leemos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Dios había enviado pan del cielo. Vamos a continuar con el versículo 31. Así el pueblo reposó el 7º día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Señor le mandó codornices, le mandó pan del cielo, llamado maná. Ese maná le sustentaba a los israelitas. Pero ¿fue la manera correcta de pedirle al Señor? ¿Fue la manera correcta de recibir? No. Dios les dio porque había oído sus murmuraciones. Y habían murmurado contra Moisés, y Moisés era un hombre. Y era realmente Dios el que los estaba llevando. Dios cumpliendo su promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Dios siguiendo el plan de salvación. Dios estaba haciendo, se puede decir, que la historia se dé así, guiando al pueblo de Israel por el desierto, mostrando
el corazón del hombre, mostrando el poder de Dios, mostrando la fidelidad de Dios, la paciencia de Dios y la justicia de Dios también vamos a ver. La paciencia de Dios porque este pueblo, ¿quién era? Era un pueblo rebelde, eran pecadores, descendientes de pecadores y tenían que estar humillados. Hablar con Dios, no era hablar con cualquiera, hablar con Dios realmente, humillarse ante Él. Es lo que Él quiere, que nosotros reconozcamos que Él es Dios. Pero hoy en día, por ejemplo, estamos pasando por tantos momentos difíciles, muchos de hambre inclusive. ¿Estamos humillándonos ante Dios? ¿O estamos echando la culpa a quién? ¿Estamos echando la culpa al gobierno, echando la culpa a quién? Si tú crees en Dios Todopoderoso, tú tienes que mirar a Dios y humillarte ante Él. Los seres humanos somos mortales, no tenemos poder. Pero Dios, a pesar de que las cosas puedan estar tan difíciles, Dios escucha las oraciones. Dios escucha el ruego, el clamor de los seres humanos y de sus hijos. Dios escucha. Él puede proveer en los hogares donde no hay. Él puede proveer. Pero, ¿cómo le pedimos? ¿Con humildad? ¿Le pedimos con ruegos? ¿Le pedimos? ¿Cómo? ¿Cómo se lo pedimos? ¿Clamamos a Dios para pedirle que haya alimentos en nuestros hogares? ¿Qué estamos haciendo? Israel estaba allí en el desierto, había visto toda la maravilla y estaba reclamando: no hay agua, no hay comida. ¿Qué pudo haber dicho el Señor? Bueno, Dios no tenía ningún derecho. No podían exigirle. Ahora ellos eran libres por la voluntad del Señor. Y lo único que tenía que hacer el pueblo era humillarse y seguir: Señor, gracias, gracias. Y Señor, si nos has sacado acá porque tú eres dueño y Señor de todo, si nos has sacado acá para morir de sed y de hambre, pues Señor, haz tu voluntad. Porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Tú sabes, tú eres poderoso. No hay quien se compare a ti. Y eso era lo que el corazón del hombre debe decir. Muy difícil, ¿sí? Difícil para todos. Pero Dios entiende también nuestra intención. Dios nos conoce lo más profundo y sabe hasta dónde podemos resistir. Dios no nos va a tentar, dice, más allá de lo que podemos resistir. Dios conoce hasta dónde podemos durar. Pero podemos decir con humildad: Señor, por favor, ayúdame. Y eso es lo que no estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió alimentos, comida, pero no de la manera correcta. Y recibieron codornices y este pan del cielo. Vamos a continuar con Éxodo, capítulo 17, del 1 al 4, dice: Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Vamos a ver esta parte, cómo el pueblo una vez más, ¿no? No hay agua, vamos a morir de sed. Estaban en el desierto. Y una vez más la actitud contra Moisés, un hombre. ¿Él podía darles agua?
¿Moisés tenía poder para hacerlo? No. Ningún hombre tiene poder para hacerlo. Como hoy en día. ¿Hay algún hombre? El presidente, los ministros, nos pueden dar. Si bien es cierto, en sus manos está mucha diligencia, pueden hacer muchas cosas como no también, porque son seres humanos. No va a ser que llegue lo que realmente necesito. Imagínense, todos seguimos, vamos. Seguimos, imagínate estar en ese lugar de Moisés. ¿Qué vamos a reclamar? Tenemos que mirar a Dios en toda circunstancia, en todo momento. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Moisés estaba allí como líder y estaba allí que le reclamaban y le decían. ¿Moisés tenía la culpa? Moisés también estaba mirando a Dios. Moisés también estaba mirando al Señor. Y él también estaba esperando en el Señor. Y ahora el Señor le dice a Moisés que hable a la piedra. Vamos a ver. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Imagínense. Ahora ellos están allí, reclamando, y Dios le da instrucciones a Moisés que golpee la piedra. Imagínate, ¿puede salir agua de una piedra? ¿De una roca? ¿Puede salir agua? Dios le dice: golpea, y saldrá agua. Y allí bebieron todos de esa agua, de una roca, de algo imposible realmente de pasar en el desierto. Y allí pasó. Dios dio agua de beber. Y una vez más, con una mala actitud. Estaban allí reclamando: para eso nos has hecho salir de Egipto, para hacernos morir de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Qué triste la actitud, el corazón mal agradecido del hombre, porque cuando el Señor provee están callados, y cuando no están reclamando, y todo eso realmente va a llegar a consecuencias, porque Dios tiene paciencia, y Dios podía allí destruirlos y olvidar su promesa, pero qué hermoso es saber de que Dios es fiel. Nosotros somos infieles, que Dios permanece fiel a sus promesas y siempre cumple lo que Él dice. Y estaba cumpliendo la promesa de darle a la descendencia de Abraham la tierra prometida, y los está llevando hacia la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Pero así el corazón del hombre, reclamando y pidiendo de una manera inadecuada, de una manera irreverente. Leemos Éxodo 19. Ya el pueblo sigue avanzando y ahora está llegando a un lugar llamado el monte Sinaí. Leemos en Éxodo capítulo 19, dice: en el mes tercero, a la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ya habían pasado 3 meses en el mes tercero, de que habían salido de este lugar de Egipto, de la esclavitud, de ese lugar de dolor, de sufrimiento, de ese lugar
donde hacían lo que no querían. Eran esclavos. Y ese es el esclavo, hace lo que no quiere. Comía, bebía, estaban aparentemente saciados de una u otra manera, pero estaban esclavos. Y ya Dios los había sacado, ya habían pasado 3 meses. Y habían pasado por circunstancias, Dios los estaba probando también. Y habían visto maravillas, que ni tú ni yo hemos visto. Pero que así tuviéramos la oportunidad de ver, mira, estos seres humanos como nosotros, igual de pecadores, tampoco nos conmoveríamos, tampoco nos humillaríamos si realmente no conociéramos quién es Dios. El Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, el dueño de todo, el dueño del universo, el dueño de tu vida y de mi vida. Entonces, Él, ese Dios Todopoderoso, los había llevado ya. 3 meses, no habían muerto. 3 meses. Me hace recordar hoy en día, ¿no? Desde que ha empezado la cuarentena, ya vamos 3 meses. Y hasta ahorita los que estamos viendo este video, no hemos muerto de hambre. Estamos con vida. Ya han pasado 3 meses, nos vamos por el 4º. Seguimos con vida, gracias a Dios. Muchos han tenido que hacer muchas cosas, pero no se ha escuchado hasta ahora. Bueno, que yo sepa que alguien ha muerto de hambre. Quizás de la enfermedad, pero de hambre. Bueno, quiera Dios que no. No digo que los tiempos son sencillos, son difíciles. Hay mucho peligro, muchas situaciones realmente tristes y dolorosas. Pero exhortémonos y animémonos a confiar en el Señor. Él va a proveer. No te digo quédate en casa si no tienes que comer. Te digo, si vas a conseguir un pan, sal pidiendo a Dios primero. Señor, provéeme mis alimentos. Señor, provéeme la comida. Dios lo va a hacer, porque Él es un Dios de amor y nos conoce a cada uno por nuestro nombre, a cada uno. Y Él provee, Él va a proveer. Maná, aunque sea un poco, pero cuando viene de Dios, viene con amor y con bendición a nuestras vidas. Estemos agradecidos, no reclamemos que esto, que lo otro, que aquí, que allá, sino al contrario, estemos humillados pidiendo a Dios comida, alimento, agua, en este tiempo tan difícil. Porque así estaba Israel. Estaba en un tiempo difícil, en un tiempo donde no había agua, no había comida. ¿Qué hicieron? Hicieron lo equivocado, lo que no se debía hacer: reclamar, querer apedrear a Moisés. Miremos a Dios y Él va a proveer. Él va a proveer. Lo dice la historia. Su poder no ha cambiado. Ahora están en el desierto de Sinaí y allí ellos van a ser probados también. Pero miren lo que pasa allí. Vemos el 5 al 7. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Grave error. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso, bueno, vamos a ver si realmente es así. Humanamente nosotros muchas veces nos emocionamos, hablamos, sí, lo voy a hacer. ¿Y lo hacemos? ¿No nos ponemos a pensar, a meditar? El pueblo no se puso a pensar todo lo que había hecho ya en el camino en esos 3 meses. Desde que antes que salieran de Egipto, estaban rebeldes, reclamando a Moisés. Tenían 3 meses de reclamar y solamente reclamar, mas no de humillarse, mas no de agradecer, mas no de empezar a respetar, a honrar a este Dios que todo lo puede. Vieron sus milagros, pero no había respeto. Bueno, todo lo que Dios ha dicho lo vamos a hacer.
Todo es sencillo. ¿Podría ser así? Tenían que reconocer que eran duros de servicio. Tenían que reconocer que así era el pecado en ellos y en nosotros también. Porque todo lo que está escrito aquí nos muestra realmente quiénes somos, de qué somos capaces. Y así es el corazón humano. Cuando tiene hambre, cuando tiene sed, es mal agradecido. Se sacia y una vez más, mal agradecido. No se acuerda de lo que Dios hizo. Y ellos no se acordaban de lo que pasaba, de lo que Dios había hecho para sacarlos. Y ahora dicen, todo lo vamos a hacer. Todo lo vamos a hacer. Bueno, qué bueno hubiera sido que sí, realmente su corazón hubiera estado así, dispuesto. Sí, lo vamos a hacer. O hubieran dicho, vamos a ver, porque somos tan rebeldes que solamente Dios nos puede ayudar a obedecer lo que Él nos diga. Bueno, vamos a entender eso más adelante. Vamos a leer en Juan, capítulo 6, es el libro de San Juan, justo para no pasar esta gran oportunidad, queridos amigos. Capítulo 6, versículo 32 al 35, ya para descansar y terminar esta porción. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermosas palabras del Señor Jesucristo. Estamos viendo ya aproximadamente, podemos decir, 1600 años, ¿no? Aproximadamente, que el Señor habla y les dice a los judíos, a los descendientes de los que habían estado en el desierto. Qué hermoso es leer las Escrituras desde el principio, seguir la historia para poder escuchar estas palabras y poderlas entender, ¿no? Poder ver de que esto también estaba escrito en el Antiguo Testamento y que del Antiguo Testamento ahora el Señor Jesucristo nos explica, ¿no? No os dio Moisés el pan del cielo, dice, ¿no? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y realmente, ese pan es el Señor Jesucristo. Así lo va a ilustrar cuando Dios, en ese lugar donde no tenían que comer, en ese lugar donde todo era difícil, solamente Dios podía darles ese pan, el pan del cielo, el maná. Y acá en este mundo podemos ilustrar, en un mundo tan difícil, en un mundo donde no tenemos ese alimento, se puede decir, para la vida eterna, donde estamos perdidos, porque así es, no hay salida para tener vida eterna. Somos pecadores, estamos perdidos, estamos en medio de un desierto donde no hay vida por las cosas que vemos. No hay vida en ninguna religión, vida eterna, no hay en ningún ser humano, solamente en Jesucristo. Dios envió a Jesucristo a este mundo y Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, el que me come no tendrá hambre jamás. Lo leemos una vez más, por favor. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Imagínense. El Señor Todopoderoso dice, el que en mí cree no tendrá hambre. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Hay que creer en Él para no tener hambre espiritual. Si no tenemos hambre es porque ya tenemos vida, ya tenemos ese alimento
para la eternidad. Jesucristo es el pan que descendió del cielo para darnos vida. Si esos judíos en el desierto no comían el maná, se morían. Ahora, Dios está enviando en este desierto el pan, que es el Señor Jesucristo. Creamos en Él, creamos en este pan y tendremos vida, vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo el Señor Jesucristo. Y lo ilustra así, con este pan en el desierto. Dios nos da el verdadero pan para vivir eternamente. Ese pueblo estaba reclamando, no hay que comer. Dios le dio. Hoy podemos decir, ¿y ahora cómo nos salvamos? ¿Ahora cómo heredamos la vida eterna? ¿Ahora cómo tenemos vida? Ahora nos morimos y nos vamos al infierno. ¿Cómo? Bueno, muchas religiones dicen así, así de esta manera, así de esta manera. Pero, ¿cuál es realmente la verdad? Jesucristo es la verdad. No hay religión que valga, no hay hombre que valga. Es Jesucristo, el pan que Dios envía del cielo. Ese pan para vivir eternamente. Si no tomamos de ese pan, si no creemos en ese pan que Dios envió del cielo, moriremos eternamente, iremos al infierno. Y terminamos con estas palabras del Señor, que dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Meditemos, reflexionemos en esta parte y creamos en lo que dice Dios. Miren, hemos leído el Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento. Y qué hermoso es conocer las Escrituras, alimentarnos de este pan diario, leyendo y conociendo para poder apreciar las palabras del Señor. Y si ya las has leído y ahora estás ya familiarizado, qué bueno, encuentra esa verdad a través de las Escrituras, cree en el Cristo conforme a las Escrituras y bueno, sigamos leyendo y aprendiendo hasta la venida del Señor Jesucristo y también, obviamente, estemos agradecidos en este tiempo que tenemos comida, abrigo, y si no lo tenemos, pues seamos humildes, humillémonos ante Dios para pedirle en este tiempo tan difícil. Él va a escuchar y Él va a proveer. Bueno, cuídense, muchas bendiciones, nos vemos en el próximo video.